Buenas tardes. En primer lugar, pues quisiera agradecer a los organizadores el que dentro de un tema que parece casi como obvio, que en la convención traten en algún momento de la formación de los médicos, hayan decidido poner ese título del continuum educativo. Y se lo agradezco porque me parece que podía parecer un título como muy manido, como que está muy hablado, como que todo el mundo ya ha hablado del continuum educativo, y precisamente nos parece que está muy hablado, que todo el mundo ha pronunciado alguna vez algo refiriéndose al continuum educativo, pero que no lo tenemos del todo claro lo que es. Y para ello vamos a tener unos ponentes que yo creo que son muy potentes, muy sólidos y nos responderán a las cuestiones que les planteemos, porque haremos esta sesión en base a 3 preguntas o 3 reflexiones que podrán exponer. Dejarme introducir el tema. Yo no voy a explicar, solo voy a introducir el tema. El continuum educativo. ¿De qué va esto? ¿De qué va? Pues yo diría que todos nosotros, los que estamos aquí, pero cualquier estudiante que al terminar el bachillerato, nosotros cuando terminamos y decidimos hacer medicina, y cuando nos preguntaron nuestros padres, nuestra familia, algún amigo, el vecino de la esquina, me es igual, ¿ahora has acabado? ¿Qué vas a hacer? Y dijimos, medicina, seguro que nos dijeron, oh, muy bien, está muy bien, vas a estudiar toda la vida. El continuum educativo va de eso, vas a estudiar toda la vida. Vas a estudiar durante los años que haces el grado, 6 años, vas a estudiar, vas a aprender durante los años que haces la residencia y vas a seguir estudiando los 35 años que ejerces. Lo que pasa es que no vas a aprender a estudiar las mismas cosas en cada uno de los apartados. Si en vez de hacerlo tan coloquialmente, como acabo de decir, con eso de que vas a aprender toda la vida, quisiera coger el hilo conductor del continuum, creo yo que se llaman competencias. Durante el grado aprendes unas competencias que deben ser propias del grado, no otras, esas, las que te dan lo suficiente para entrar en la segunda etapa, que es la de la residencia, la formación especializada. Y ahí vas a aprender otras competencias. Y finalmente, cuando sales a la tercera de las etapas, la más larga, vas a tener que mantener tu competencia profesional a lo largo de la vida. Y además de estar esos 3 periodos tan claramente definidos, porque en cada uno de ellos tienes unas responsabilidades de aprendizaje distintas, también aparecen unos aspectos muy notorios. Para entrar en la primera etapa necesitas pasar unos exámenes, en este caso es la selectividad, y no es fácil. Para pasar a la segunda etapa has de pasar una prueba de evaluación que no es fácil. Y luego, para los otros 35 años, que deberían ser muy importantes de mantener la competencia, mira por dónde, allí no pasa nada, nadie te pide ninguna cualificación. Puedes estar 35 años y sales con las competencias o te mantienes con las competencias que tenías al salir de la residencia. Muy bien, delante de este panorama, como a lo mejor no todos entendemos cuál es el concepto. Estoy buscando a ver si ponemos la primera pregunta. Eso es. La primera pregunta a este panel de expertos que tenemos aquí es, o va a ser, ¿qué entendemos por continuum educativo? Dejarme presentar a los expertos, de los cuales me considero hoy muy afortunado. Tenemos en el extremo de mi derecha a Juan Gondra. Es un profesor de la Universidad del País Vasco, profesor de anatomía, es secretario del Colegio de Vizcaya,
y es responsable, en este caso, de iniciar esta tanda de preguntas. En segundo lugar está Felipe Rodríguez de Castro, de la Universidad de Las Palmas. Es catedrático de Medicina y ha sido un tutor durante años, ha estado al frente del servicio de neumología, tiene experiencia clínica comprobada. En tercer lugar está María Isabel González, es actualmente la presidenta de la Sociedad Española de Formación Especializada, SEPSE-AREDA. Es especialista en medicina interna, trabaja en el Hospital de la Fundación de Alcorcón. En cuarto lugar está entre nosotros un histórico, el doctor Feliu, Francesc Feliu. Es cirujano en el Hospital Juan XXIII de Tarragona, ha sido vocal de tutores en el Consejo. Prácticamente puedo decir que es, pero no, ha terminado justamente hace 4 días este trabajo, que ha sido reconocido por todos por su calidad y su intensidad en el ejercicio de la vocalía de tutores, que tan importante es. Y finalmente, justo a mi derecha, está también, yo creo que la conocéis todos, Celia Gómez. Celia Gómez es la directora general de Ordenación Profesional, y le agradecemos mucho su presencia aquí y le agradecemos mucho también su presencia en el sitio donde está, porque estábamos acostumbrados a que se volatilizaban rápido los directores generales y yo no sé si ella ha insistido en quedarse o no, pero la cuestión es que está y estamos muy contentos de que así sea, porque escucha siempre y porque ha ido facilitando un montón de cosas, y entre esas cosas está todo lo que afecta precisamente al continuum educativo, ¿no? Es su responsabilidad. Por lo tanto, en la mesa esa de la que me siento tan orgulloso, porque creo que es una mesa potente, se encuentran profesores de universidad, se encuentran especialistas y tutores de formación especializada y se encuentra la administración sanitaria. Así que, sin más, quizá ya me he alargado demasiado, la primera pregunta para todos, empezáramos con Juan. ¿Qué entendemos por continuum educativo? Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon. Me toca romper el hielo. Yo lo primero que quiero deciros es que deseo que mi intervención no se entienda como una crítica, sino como una crítica constructiva basada en 42 años, bueno, 42 más 6 de carrera, 48 años de universidad. Yo creo que aquí no nos han traído para echar flores ni para endulzar los oídos de nadie, sino para, sin meter el dedo, pero sí intentar señalar un poquitín las llagas, ¿no?, de este continuum educativo. Yo creo que en estos momentos, pues, por desgracia, igual tenemos que hablar de un discontinuum educativo. Cuando desde mi propio colegio votamos que hubiera esta sesión aquí, en mi cabeza ya estaba un poquitín el transmitiros esto, ¿no? ¿Qué fases tiene ese discontinuum? Bueno, pues un grado que en nuestra carrera, en nuestro grado, en nuestra antigua licenciatura en medicina, Bolonia nos llevó a la disparidad absoluta en los planes de estudio. Lo que supuestamente era la reorganización en planes de estudio, no, pues fue la disparidad absoluta. Yo entonces era director de planes de estudio de nuestra universidad. En otros grados, que no voy a entrar en ellos, por supuesto, pues quizás sí. Claro, acaban el grado y se convierten directísimamente simultaneando con sexto curso en opositores MIR. Absolutamente. El MIR es una oposición a cara de perro. Y ahí el que saca, saca y lo saca como lo saca. Y ahí no importa muy bien que entiendas o expliques o no, sino que te automatices para saber hacer bien la oposición. Academias especializadas, que todos y todas conocemos, que todas y todos conocéis. Y me pregunto, ¿mala opción? Lleva funcionando y funciona desde hace bastante tiempo y ordena por lo menos a la gente con un criterio más o menos equitativo. Y me pregunto también, si es mala opción, si respondiéramos que sí es mala opción, ¿hay alternativa? ¿O qué alternativa podríamos plantear?
Bien, llega la formación especializada. Y la formación especializada, desde mi punto de vista, creo, y hoy mismo lo hemos oído repetidamente y desde otras personas de otras nacionalidades que tienen un muy buen criterio, pues si tenemos una buena o una muy buena formación especializada. Tutores y docentes, jefes de estudio, sí, pero nos falta un poquitín poner en marcha o acabar de aplicar un decreto que existe desde hace más de 10 años, que no se aplica por igual en todas las autonomías. Entonces tengo que poner otra palabra, ¿no? Tengo que hacer otra reflexión. Demasiada buena voluntad. Y cuando en algo profesional hay demasiada buena voluntad, que se lo doy, por supuesto, por sentado a todos los tutores, docentes y jefes de estudio, pues igual no es lo mejor, ¿no? Que haya demasiada buena voluntad. Luego acaba la especialización y van al desierto, sobre todo en la primaria, también en la hospitalaria, pero sobre todo en la primaria, a una enorme discontinuidad en cuanto a su trabajo, a un mare magnum en el que se encuentra que ya son especialistas, pero no se pueden asentar, pero que se tienen que seguir formando, como bien ha dicho Arcadio Gual, ¿no? Esto es para toda la vida. Y entonces vamos a una formación continua o continuada en un momento determinado, no reglada, con muy buena voluntad de nuestros colegios profesionales, de las sociedades científicas, sin un currículum formativo como tal, que quizá luego podamos entrar un poquitín en esto. Entonces, bueno, pues con universidades por un lado, administraciones sanitarias por otro, colegios de médicos y sociedades científicas, y en esta especie de un poquitín totum revolutum, yo de momento así entiendo nuestro discontinuum formativo. Muchas gracias, Juan. Has apretado, ¿eh? Has entrado apretando. Felipe. Yo voy a ser políticamente correcto, o sea que no hay problema. Un poco ya lo has definido tú. Un médico siempre es, desde mi punto de vista, un producto inacabado, siempre está en construcción permanente y está sometido pues, a los cambios evolutivos de culturales, sociales, científico-técnicos y tal. Tienes que estar un poco en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, con esta perspectiva en mente, el continuo educativo pues, es lo que todos pensamos. O sea, es está de 3 fases, básicamente, que es el grado, la formación especializada y el desarrollo profesional continuo, con una serie de pasos intermedios, no solamente 2 pasos intermedios, hay más, muy delicados, que son fuente de mucho estrés, pero también fuente de mucha oportunidad. Y yo creo que esto se debería abordar con más delicadeza. Son bastante interesantes. El hilo conductor, tú lo has dicho muy bien, claro, el hilo conductor son las competencias. Es muy importante saber qué bagaje intelectual tiene el médico para afrontar la siguiente etapa y, en definitiva, su construcción permanente. Es muy importante explicitarlos y es muy importante evaluarlos, porque si no se explicitan y no se evalúan, el profesor, en sentido más amplio del término, profesor, tutor, etcétera, no sabrá muy bien qué es si lo está haciendo bien. El estudiante, en sentido más amplio del término, tampoco sabrá muy bien si realmente está construyendo lo que debe estar construyendo, y la institución, en definitiva, no sabrá si la calidad de su producto es la adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que es, desde mi punto de vista, el continuum educativo. Construir un médico. Muy bien, Felipe. En primer lugar, agradecer a la organización por la invitación. Yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? El continuum proporciona cuál es el objetivo, ¿no? Pues al final el objetivo es lograr el mejor médico competente, ¿no? ¿Y a través de qué? Pues de una formación científica, profesional, humana, y lo que tenemos que tener de objetivo, como decíais Arcadi y Felipe, son las competencias. ¿Cuáles son las competencias de ese profesional? Que lo que tiene que dar respuesta es a las necesidades del paciente y de la sociedad, como decía nuestra mesa anterior, ¿no? Entonces, el objetivo final de todo este proceso es ese especialista competente que mantiene las competencias a lo largo de toda su carrera hasta la jubilación, como decías, y que se inicia desde el grado formación sanitaria especializada hasta el continuum del especialista, ¿no? Y el objetivo
es ese especialista competente, y está muy bien porque a lo largo de todos estos años hemos hablado de competencias, pero realmente no las hemos interiorizado, no las hemos trasladado realmente a todos los niveles, al menos un perfil de profesional competente único. Y eso en otras sociedades sí que lo han hecho, y ese perfil objetivo de profesional competente final es esa guía que nos tendría que unir a lo largo de ese continuum formativo. Y también en ese continuum tiene que ir el aprendizaje, como has dicho, o sea, el estar estudiando toda la vida, pero la práctica con la que aprendemos. Y esa diferencia entre aprendizaje y práctica ya no es como antes, primeros años de aprendizaje, siguientes años de práctica, sino que es un continuum, como decía Arkady, inicialmente más aprendizaje, menos práctica, pero desde el principio está la práctica entendida en ese continuum formativo. ¿Y por qué? Pues porque nuestros pacientes necesitan una atención, como han dicho antes nuestros compañeros, integrada, de valor. No nos vale hacer procedimientos que no tengan valor, y sobre todo basada en su seguridad. Sabéis que la seguridad del paciente y los incidentes de seguridad se ha demostrado ya que puede ser la tercera causa de muerte en los pacientes que entran en nuestro sistema sanitario. Por tanto, nuestro continuum formativo deberá dar lugar a profesionales que tengan la seguridad del paciente, el alto valor en lo que hacemos y ese aprendizaje continuo como horizonte profesional. Y así el libro blanco sí que está con esas competencias profesionales en las cuales está al mismo nivel la técnica, el conocimiento, como la comunicación, seguridad del paciente y resto de habilidades clínicas y no clínicas, pero poniendo en el centro de la diana seguridad del paciente como objetivo y valores profesionales. Y en ese sentido tenemos estos retos de continuidad, que decían antes nuestros compañeros, de fragmentación en el cuidado, de medicina muy hospitalista, de prácticas de escaso valor, a las cuales tenemos que dar una respuesta a través de ese continuum para dar lugar a esos profesionales, a esos médicos totalmente competentes. Y esa es la idea para mí de ese continuum educativo, lo que es objetivo como profesional final. Muchas gracias, Isabel. Francesc. Hola, buenas tardes, buena tarde. Yo en primer lugar quiero agradecer al comité organizador el hecho de que me considerara apto para estar aquí en estos sillones, en esta mesa. Muchas gracias, Arkady, por tus palabras, el cariño que transmitían tus palabras. Como bien habéis dicho, yo hace 8 años que pertenezco a la OMC, no es un periodo muy largo, pero sí que ha sido bastante intenso. Soy tutor desde el 2010 y también soy profesor asociado de alumnos de cuarto, quinto y sexto de medicina en mi facultad, así que estoy un poco en ambos lados. En estos 8 años que he tenido el honor de liderar a la Vocalía Nacional de Médicos Tutores y Docentes, hemos enfatizado muchísimo las labores de la formación, cómo se forma, cómo se reacredita y reacredita constantemente un tutor para estar a la página. Respondiendo a la pregunta, yo quisiera enfatizar una palabra, un verbo, un adjetivo, un sustantivo, como queráis decir, que es obligación. Yo creo sinceramente que aquella persona que decide ser médico lo es. Se ha dicho muchas veces, pero lo reitero, para toda la vida, y tiene la obligación para la sociedad. Tiene que tener esa motivación, esa ilusión, esa llama, esa flama que decimos en mi tierra en su interior, y no la debe perder nunca para estar continuamente preparado, continuamente acreditado, continuamente certificado para dar la máxima seguridad clínica a los pacientes que está atendiendo. Como os he dicho esta mañana, evidentemente, atendemos a personas enfermas, que son los seres más vulnerables que tenemos en nuestra vida. Por lo tanto, nuestra profesión, que no es un oficio, con todos mis respetos a los oficios, es una profesión, se ha dicho también aquí esta mañana, es posiblemente la profesión más bonita del mundo, yo creo que sí, que es verdad, y el profesional, él primero, él o ella, tiene que obligarse a autoexigirse a estar permanentemente actualizado. Esta obligación también hay que trasladarla a las administraciones, al empleador, sea cuando nos contratan, ya sea cuando hemos pasado la época MIR y somos especialistas y nos contratan, si aplicamos para que nos contraten, ese empleador, esa administración sanitaria tiene que exigir ese certificado. O sea, no solo cuando salimos del MIR, sino cuando llevamos muchos años y vamos cambiando de hospital o de centro de salud.
Y además, una vez estamos dentro del sistema, esa administración, ese empleador, debe facilitar todos los medios a su alcance para que sigamos partícipes de este continuum, de esta formación que no se acaba nunca. O sea, para mí, la respuesta más sucinta a la pregunta que nos ha hecho Arcadi es obligación. ¿Qué es continuum formativo? Nuestra obligación, nuestra alma mater. Muchas gracias. Tú lo tienes ya fácil porque ya te lo han explicado ellos, ¿no? Celia. Bueno, también agradecer la invitación a participar en esta mesa y en esta convención. Sí, como ya se ha definido, pues me sumo a casi todas las definiciones, por no decir todas. Yo me iría más al objetivo, ¿no? Es decir, ¿por qué el continuum educativo? Que básicamente yo creo que ya se ha dicho también, es asegurar que el médico, el profesional, se mantenga competente y capaz de dar una atención de calidad. Creo también ahí que ese foco puesto en la seguridad del paciente o en la atención al paciente es básico, porque hace el hilo conductor también, igual que se hablaba en la continuidad asistencial, también en la propia formación, y que desde luego tiene mucho valor la coordinación, ¿no?, entre las distintas fases, aunque quizás luego vamos a entrar más a fondo, el saber en cada uno de los momentos, ¿no?, del grado de la formación sanitaria especializada y después con la formación continuada, pero en esas dos primeras, cuáles son las competencias que se deben adquirir y en qué orden, digamos, ¿no?, con qué progreso, para después contar con un profesional que pueda desde el primer día cumplir con su función, sabiendo que hay mucha parte de la formación continuada que es básica y complementaria de la anterior, ¿no? Algunas veces tenemos debates acerca de los POEs, de los programas de las especialidades, en las cuales hay elementos que quizás no tengan que estar en la formación sanitaria especializada, pero sí después en la formación continuada, porque si no, no acabaríamos nunca la formación sanitaria especializada, ¿no? Por tanto, sé que tenemos, y aquí voy a hacer una autoevaluación negativa, creo que las administraciones y los servicios de salud y los centros sanitarios tenemos que trabajar más la formación continuada, o sea, debe de formar parte más de nuestro día a día que otras tareas. Yo creo que la estabilización de los profesionales va a ayudar a eso, porque no vamos a estar tan pendientes, digamos, de la contratación o de la búsqueda de perfiles, sino de formar a los profesionales que tenemos en las plantillas y darles un desarrollo profesional, y la recertificación en ese entorno también es algo que esperemos que el año que viene empezar a poner encima de la mesa con perspectivas de que se comience, ¿no?, a trabajar. Gracias, Celia. Bueno, han dicho bastantes cosas. No sé si alguno de vosotros, antes de pasar a una nueva pregunta, a una nueva reflexión, quiere añadir algo, contestar o decirle algo a algún compañero. ¿No? ¿Está bien todo? Bueno, yo resumiría diciendo que hemos oído varias cosas. Una, hemos dado el contrapunto negativo de que frente al interés de que exista un continuum formativo, hemos hablado que hay un discontinuo, y por otro lado hemos oído que en este continuum estamos delante de un personal siempre inacabado, que este proceso siempre da lugar a profesionales, que estos profesionales han de estar motivados, muy motivados, y finalmente hemos oído que este producto final ha de ser competente, ¿no? Y luego ya añadiría que me ha impresionado que Celia ha dicho que, bueno, es que hay que hablar de formación continuada y recertificación. Muy bien. Pues vamos a la segunda pregunta. Le damos aquí. Respecto al acceso al grado de medicina y el acceso a la formación especializada,
luego hablaremos de la continuada, respecto al acceso al grado y el acceso a la formación especializada, es decir, a la residencia, ¿quién tiene la responsabilidad de definir y organizar los criterios que han de reunir los candidatos de cada periodo? ¿Puede haber un continuum entre el grado y la formación especializada sin una coordinación efectiva entre ambos periodos? Juan. Bueno, pues me permitiría el moderador que me centre más en el acceso al grado, que es más lo mío y lo que conozco, creo que con bastante profundidad. Y la pregunta es responsabilidad de definir y organizar los criterios que han de reunir los candidatos que vayan al grado de medicina. Pues los criterios de acceso a la universidad. Y aquí pues, nuevamente quiero volver a poner el dedo para señalar las llagas. Públicos, privados. Me voy a referir evidentemente a los centros públicos fundamentalmente, porque los privados, con todo el respeto hacia los privados, pues tienen otros criterios que son suyos, que no son en absoluto los de los centros públicos. Desigualdades de nuestros candidatos ya hablo, y quiero poner un poquitín o transmitiros el estrés que yo noto en los alumnos que acceden a primero de medicina. Llevo desde septiembre con los de primer curso de medicina y un poquitín la ansiedad con la que tenían hasta que fueron admitidos, el relax que llegaban en septiembre y los sobrecargados que ahora están ya, porque ese estrés y esa ansiedad se refleja. Desigualdades entre los centros preuniversitarios. Reparto muy desigual por comunidades. La antigua selectividad que todos conocéis ahora se llama la EBAU. Bueno, pues hay unos criterios diferentes en las diferentes comunidades. Todo el mundo tiene sus autonomías y sus derechos. Pero desde luego una de las cosas que quería hacer la Universidad, la Facultad de Medicina, cuando se puso el distrito único de acceso de los alumnos, es que hubiera una movilidad real de los alumnos que tuvieran las mejores. No, pues esto no se ha cumplido de esta forma, ¿no? Por lo menos así lo dice la conferencia de decanos. Vienen pidiendo, y sería muy interesante, y yo sé que el Ministerio está a favor, yo sé que las facultades y las universidades están a favor, no están tan a favor las comunidades autónomas, que parece que se les vulnera algo de sus derechos, el listado de acceso único. Esto nos facilitaría muchísimo que estos alumnos, el que tiene 14 que elija la Facultad de Medicina que quiera de toda España, y el que tiene 14 otro de 14 también, y etcétera, etcétera. ¿Me entendéis perfectamente lo que quiero decir con esto? Y quiero poner el dedo un poquitín en la llaga, aunque es muy difícil. Solamente quiero hacer 3 esbozos, 3 pinceladas. En la situación de las facultades de medicina, después de Bolonia, bueno, y ya con los criterios que la universidad tiene de contratación del profesorado joven, y sobre todo en los cursos preclínicos de nuestras facultades. Señoras, señores, catastrófica desmedicalización. Y alguien me decía todavía hace unos pocos días, cuando yo fui a América en los años 80, en medicina, en los cursos preclínicos no había ni un médico. Bueno, ¿y queremos eso? ¿Realmente queremos eso? Yo creo que no, Entonces resulta que tenemos 3 cursos en que los más jovencitos, no me encuentro yo entre ellos, pero tienen 50 y tantos años. Médicos me refiero, médicos profesores en cursos preclínicos, médicos, profesores y profesoras. Resulta que, por lo tanto, dentro de 5, 6 o 8 años va a haber 3 cursos en que nuestros alumnos no van a tener ningún contacto con médicos profesores. Luego, con Bolonia se ha ido a un 6º rotatorio interesantísimo, fenomenal, muy bien, pero es que resulta que en 2 cursos en contacto con la clínica, con los clínicos y con los médicos realmente se quiere meter toda la carga más médica, más clínica, no la preclínica. Pero es que además hablamos, y estoy a favor, de que desde la medicina a las facultades se nos pide que hablemos ya de rehumanizar, de humanizar la medicina desde las facultades. Fenomenal. Esta mañana hemos oído que hay que hablar de que hay que tecnificar más en la enseñanza en las facultades. Fenomenal también. Estoy totalmente a favor. Tiene que tener más presencia la medicina de familia en las facultades. Tiene que tener más presencia los cuidados paliativos. Tiene que tener más presencia las urgencias, las emergencias. Y, por supuestísimo, y estoy totalmente a favor, tiene que tener más presencia la ética y nuestra deontología. ¿Cómo? ¿Cómo? Dejo ahí un poquitín la pregunta. Vocación, recursos humanos, accesos de selección. Es que no lo sé.
Es que le he dado tantas vueltas a la cabeza en este sentido, pero realmente algo tenemos que hacer, ¿eh? Algo tenemos que hacer, porque además la escalada de notas es tan tremenda. En estos momentos hay alguna facultad, creo que alguna que tengo por aquí cercana, que ha cerrado este año con 13,4. O sea, con un 9 muy alto, casi, no voy a decir rozando el 10, pero casi 13,4. ¿Alguien se cree que realmente tengamos tantísimos alumnos tan brillantes en el bachiller que llegan con un 13 con... No lo sé, me hace reflexionar duramente. Y ya que contesto, porque igual hasta me he pasado de tiempo, la segunda parte de la pregunta. Bueno, lo que no puede haber, desde luego, en esa segunda parte, un continuo entre el grado de la coordinación y la formación, esa coordinación, lo he dicho antes, porque es que esa oposición MIR y ese casi año que se sumergen en las academias MIR, son cautivos de esas academias MIR y solo piensan en qué número voy a sacar en el MIR, no nos permite ningún tipo de coordinación. Gracias. Gracias. También has estado fuerte, ¿eh? Bueno. Felipe. Bueno, ¿Políticamente ahora estarás? No sé, cada vez más incorrecto. Más incorrecto, venga. Más incorrecto, pero bueno. Vamos a ver, yo me voy a intentar ceñir a las preguntas. Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Juan. Vamos a ver, yo solía decir, y esto me ha causado algún disgusto, en alguna cosa que he escrito recientemente, Pedro Cabrera lo sabe bien, que estudiar medicina no se necesita ser un genio para estudiar medicina. Yo creo que todos estaremos de acuerdo. No son conceptos particularmente oscuros, lo que no se me enfaden, porque mis alumnos, desde luego, siempre se enfadan cada vez que les digo esto. Pero es verdad. Ahora bien, como decía nuestro común amigo Pepe Cuyás, ejercer la medicina, eso sí que es complicado. Eso es mucho más complicado. Y Osler decía aquello de que es el arte de la probabilidad y la ciencia de la incertidumbre. Y bueno, es verdad que nosotros tratamos con enfermedades que son procesos, como muchos procesos biológicos, son complejos y que cada paciente además tiene su propia biología y su propia biografía. O sea, que estamos tomando decisiones continuamente en situaciones de incertidumbre. La sociedad presiona cada vez más en cuanto a sus expectativas de curar y de resolver las enfermedades. Total, que esto es una grandísima fuente de estrés para los alumnos que a lo mejor son académicamente muy brillantes, pero que no tienen el perfil adecuado para estudiar medicina. O sea, este es un problema. Hay mucha literatura al respecto. Los resultados en los estudios preuniversitarios no predicen en absoluto la solvencia profesional ni el desarrollo profesional. No, los resultados además más brillantes en las ciencias más básicas muchas veces seleccionan alumnos con unos intereses mucho más particulares y mucho menos empáticos. Así pues, el criterio de selección que estamos utilizando en nuestro país es equivocado. Es equivocado y la prueba, mire, se los voy a decir. El año pasado, estudiantes de sexto, encuesta de mi facultad, el 20% no volverían a elegir medicina. Sexto, el 20% no volverían a elegir medicina en este momento. Lo cual es bastante coherente con encuestas en las profesiones, entre los profesionales, en los que el 21,5% no volverían a ser médicos tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, que no los hemos seleccionado bien. Bueno, esto no se me ha ocurrido a mí. Esto es una cosa que está hasta en el Congreso de los Diputados. Ha sido una cosa... La Organización Médica Colegial también se ha pronunciado al respecto en la necesidad de utilizar otros criterios para seleccionar a nuestros alumnos. Por cierto, en Cataluña hace 1 año o 2 años se hizo entre los estudiantes de primero un examen, una vez que estaban admitidos ya, un examen en el que valoraban otros aspectos. Aspectos más éticos, aspectos de razonamiento crítico, aspectos de manejo del estrés, etcétera, etcétera, y solamente 1/3 hubieran superado todas las pruebas. Bueno, esto nos tiene que hacer reflexionar. Algo tenemos que cambiar en este... Hombre, es un asunto espinoso, ¿eh? No me quiero extender. Córtame, Arcadio, porque ya sabes que me... No, sí, ya me gusta. Me crezco. Es un asunto espinoso entre otras cosas porque ¿qué es un buen médico? ¿Quién puede definir qué es un buen médico? ¿Se necesita el mismo perfil para ser un especialista en atención primaria o en medicina interna que para ser un anatomopatólogo? Quizá no. ¿Las pruebas realmente nos pueden garantizar que efectivamente seleccionamos bien a nuestros futuros médicos? En muchos países se están haciendo desde hace muchos años. No sé con qué resultados. En fin, en definitiva, esto se puede hacer y por lo menos se debe reflexionar sobre esto. Formación sanitaria especializada. ¿Quién debe hacerlo?
Pues lo mismo que antes, la institución receptora debe ser pues, el Ministerio de Sanidad. Lo que pasa es que tienen que participar también los profesores universitarios en esto, porque el examen de acceso tiene que reflejar realmente lo que se hace en la facultad, lo que se entrena en la facultad. Y perdonen, pero a mí leí hace poco precisamente un artículo de Armando Martín Zurro, que también firmaba Arcadio, que también firmaba Jordi Palés, y que a mí me gustó mucho, porque dicen, no, la atención primaria debe participar en los estudios de grado y además debe condicionar el espíritu y los contenidos, además. Y a mí esto me parece muy bien en un momento en que en nuestra facultad estamos planteándonos, o hay que plantearse definitivamente, un modifica de los planes de estudio. Digo, fantástico, fenomenal. Yo creo que debe presidir el espíritu del grado la atención primaria. Muy bien. Pero yo tengo la manía de mirar los exámenes del MIR todos los años. Y entonces me encuentro con algunas cosas como, por ejemplo, el año pasado. Si la rentabilidad de la criobiopsia pulmonar es mejor o peor que la biopsia transbronquial clásica en las enfermedades parenquimatosas difusas del pulmón. Entonces, claro, una técnica que hacemos pocos servicios, o relativamente pocos servicios de neumología en el país, preguntar esto, claro, a mí me entra mala conciencia, porque yo eso no se lo he explicado a mis alumnos. Entonces, ¿les estoy entrenando bien para el acceso a la formación especializada? Pues quizá no. Se me ocurren varias ideas, ¿eh? Yo tendría varias propuestas, pero quiero dejar el turno a Isabel. Muchas gracias. Vale, Felipe, gracias por explicarnos lo que se les ha ocurrido a otros. Pero lo haces con una vehemencia que convences al personal y nosotros no hubiéramos sabido. ¿No es original esto? María Isabel. Muchas gracias. Con mi perspectiva, también soy profesora de la universidad y soy jefa de estudios y he sido tutora. Entonces, te encuentras con unos retos, ¿no?, de este objetivo de profesional que tenemos, ¿no?, competente, que domina la práctica clínica, pero finalmente hay plazas que no se eligen en el MIR. Hay abandonos todos los años, un montón de abandonos y al final siempre de las mismas especialidades. Por tanto, pues algo no estamos haciendo bien o en la elección, en cómo elegimos los profesionales que llegan a la carrera o bien cómo pasan el filtro hasta la formación sanitaria especializada. Pero está claro que algo en ese sentido tenemos que hacer, ¿no? Está claro que la formación sanitaria especializada, como decías, yo creo que está muy bien. La calidad de nuestro sistema formativo es, yo creo que puntero. Tenemos un acceso único que, a juicio de todos, hay que mantener. Tenemos unidades acreditadas que hay que mantener y tenemos una evaluación continuada con tutores más o menos competentes que hay que mantener. Sin embargo, esa prueba objetiva única solo evalúa, como hemos dicho, conocimientos y estamos diciendo que el profesional que queremos tiene que ser competente en todas las competencias de ese profesional, de las cuales hablamos de competencias transversales, pero que son fundamentales en el ejercicio de la profesión y también en el desempeño del residente cuando llega a la residencia. Por tanto, ese intervalo entre el grado y la formación sanitaria especializada lo que tendría que hacer es posibilitar ese aprendizaje, que siempre es un estrés, ese examen, tendría que aumentar la capacitación del graduado para llegar al MIR. Eso quiere decir que tendría que aumentar la parte práctica, la parte de competencias, que tendría que estar presente en esa forma de ser, de paso, en ese examen MIR. Estaría fenomenal que contáramos con la parte práctica que desde la universidad nos da, o bien la ECOE, o bien todo lo que ha sido el currículum de ese estudiante desde el punto de vista práctico también en el graduado. O sea que si la práctica y el aprendizaje van de la mano, pues también en ese examen MIR debería ir de la mano contenidos teóricos con un aprendizaje práctico. Y, sin embargo, eso no lo es, ¿no? Y siempre cuando nosotros preguntamos a nuestros residentes que llegan el primer año, esto es de esta encuesta de este año, cuando se incorporaron en mayo, pues les hicimos esta encuesta en julio y más o menos casi todos los años se repite, ¿no? La incorporación desde el grado a la residencia, ¿qué grado de dificultad has tenido? Pues más de un cuarto habían tenido una gran dificultad. ¿Y cuál ha sido la principal dificultad? El aplicar la teoría a la práctica,
la responsabilidad. Y os enseño algunas de las frases que delimitan eso que os estoy contando. La adaptación al ritmo y mantener el nivel de estudio y de trabajo, que la vida y el trabajo del médico no se presenta en preguntas tipo test y que el golpe de la realidad se nota, que compaginar el estrés que supone un nuevo trabajo con la responsabilidad que implica ser médico es inevitable, pero que no estoy preparado previamente para este ejercicio. Tenemos que hacer algo en el grado que prepare y ese examen tipo MIR que tenemos actualmente no posibilita este aprendizaje práctico y asumir la realidad. Y lo que más echaban de menos pues era investigación, seguridad del paciente, trabajo en equipo, cuidados del paciente. O sea que cosas tan sencillas como lo que hacemos en el día a día los médicos y las competencias. Y cuando llegamos al MIR les ponemos a hacer muchas tareas, pero les tenemos que enfrentar también a lo que son las competencias globales que tienen que aprender, para que en ese proceso de aprender con las tareas tengan de referencia esas competencias de las que tienen que ser profesional. Porque si no, pasa lo que pasó en el COVID, que muchísimos profesionales se dieron de baja, tuvieron estrés, pero a pesar de eso aprendimos un montón. Y este es un estudio que está publicado que hicimos y cuando le preguntamos a los residentes qué habían aprendido durante la pandemia, pues fijaos, competencia, trabajo en equipo, comunicación, profesionalismo y ética. ¿Y qué aprendieron menos? Pues lógicamente conocimientos científicos y habilidades técnicas. Pero el balance final de aprendizaje fue positivo para más de la mitad de los residentes. Y este balance final de competencias nos enseña que en cualquier tarea y en cualquier situación podemos aprender siempre que nos enfrentemos a cuál es nuestro objetivo como profesional y a qué tenemos que aprender en cada tarea. Definamos tareas, definamos competencias de aprendizajes y hagamos que esa interfaz y ese proceso de selección entre el grado y la especializada sirva para algo, sirva para ayudar en esa práctica profesional y hacer que esa dificultad del inicio de la residencia sea menor. Gracias, Isabel. Francesc. Sí, en cuanto suscribo lo que han dicho mis compañeros, referente a, siguiendo tu hilo, siguiendo esta encuesta, a los residentes, la otra cara de la moneda eran los tutores. Los tutores sí que realmente fue bastante devastador los efectos de la pandemia. Todos, prácticamente 1 de cada 3, pensaban en dejar la tutoría y obviamente, bueno, las circunstancias fueron las que fueron, pero la docencia pasó a ser un segundo, un tercer plato. Asistentes se lo comió todo. Yo no digo que se tenía que hacer en aquel momento, pero creo que tenemos que reflexionar y aprender, y si tenemos la desgracia de tener otra pandemia similar, pues no cometer estos mismos errores. Para responder la pregunta, yo me fijaré simplemente en una cuestión, si tiene que haber esta coordinación. Es obvio que tiene que haber una coordinación entre las dos etapas, ¿no? La etapa del grado y la etapa de la formación sanitaria especializada, pero la realidad, como se había dicho, no es que no haya una sintonía, es que hay un abismo completo y absoluto. Al menos es lo que yo veo en mi entorno, y por los que estoy escuchando, que tenéis mucha más experiencia que yo, lo certificáis. Cosas se pueden hacer y muchas, pero creo que para cada idea que podamos tener aquí cabría para no 1 mesa, sino 2 mesas, ¿no? Por ejemplo, cambiar el MIR, cambiar el sistema MIR. Si el MIR da equidad, siempre es en estos foros médicos, en todas las organizaciones médicas, se dice que el MIR es como la reina de la corona, ¿no? Lo que más amamos, lo que ha dado equidad, pero es evidente que el MIR tenemos que añadirle alguna cosa más. En el otro ámbito, cuando entran en las facultades, ¿no? Es evidente que no podemos exigir a todos que entren con un 9,8 o 9,5 sobre 10. O sea, yo propondría que no entraran sin ninguna nota, simplemente aprobar la selectividad, y que en los primeros 2 años de carrera es donde hubiera la criba, donde hubiera el filtro realmente, y que pasaran a tercero, pasaran a segundo ciclo, los que tengan valores para ser médicos. Luego ya se dirimirán si va para patólogos, si va el que sea, pero diferenciar esto. No creo que sea tan difícil hacerlo, pero claro, es una revolución y daría para una mesa entera. En España tenemos el dato, no ha salido pero quiero apuntarlo, somos en cuanto a población el país del mundo número 1 en número de facultades de medicina, y están proyectadas, creo que en nuestros 2 próximos años, 6 más, tanto públicas como privadas. Las privadas están aumentando exponencialmente. Y en cuanto a con lo que esto conlleva, ¿no? Cada universidad tiene sus planes, sí que hay un marco común, pero cada universidad
quiere ser rectora con sus alumnos. Lo mismo pasa con los MIRES. El programa formativo, el programa sanitario especializado, en cada especialidad es la misma en todo el territorio nacional, pero todos sabemos que hay 17 ministerios de sanidad, entendedme, hay 17 comunidades autónomas, no todas han hecho los deberes, no todas han implementado el famoso Real Decreto 183 de 2008 y ni lo van a hacer. Y dentro de una misma comunidad que sí que tiene implementación, en función de las unidades docentes también hay mucha variabilidad. Claro, yo soy cirujano y el programa formativo de cirugía es lo mismo para el gran hospital nivel 3 Plus de la capital que otro centro hospitalario de menor cabaje, pero el título es el mismo y están acreditados igualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que esos residentes que están en centros más pequeños tienen que ir a rotar a los centros grandes y entonces hay un acúmulo y esos residentes que vienen de fuera son los que están en la última fila, por ejemplo, en el quirófano, y no ven. Entonces, es evidente que hay que cambiar cosas. En cuanto a las universidades, y termino, hay que entrar, yo diría que hay que cambiar todo el plan formativo de nuestros estudiantes de grado, de arriba a abajo, hay que cambiarlo completamente, más transversalidad, más valores, más profesionalismo. Tenemos que entrar a los profesores clínicos, los que estamos día a día en la trinchera, las trincheras es una palabra que ha salido a mí, me gusta mucho, los que estamos cada día en la trinchera somos los que tenemos que enseñar a estos chavales, porque estamos cada día ahí. Estamos cada día ahí, entonces, y los profesores asociados no nos apoyan prácticamente. Ya no digo desde el punto de vista retributivo, sino desde el punto de vista de reconocimiento. Entonces, esto hay que cambiarlo. Evidentemente, como has dicho, la medicina y familia tiene un papel crucial en las universidades. Hay que entrarlo. Y ya desde los primeros, hay un dato que lo comentamos con el presidente de hace tiempo, el 30% de las clases de anatomía humana la dan veterinarios. Eso quería apuntarlo. Esto es significativo. Puede ser un dato menor, pero es significativo. Entonces, en definitiva, es evidente que hay que cambiar muchas cosas, pero no ponerle simplemente una venda, no un parche con pegamento y ya está. No, hay que cambiarlo entero. Y no sé si hay voluntad, en este país, si los políticos tienen voluntad de hacerlo. Gracias, Francesc. El explicar cosas que vives cada día te hace poner esa vehemencia y esa fe en lo que nos has explicado. Celia. Bien, bueno, más allá de que la responsabilidad en un caso y en el otro creo que están bien definidas, ¿no? Formalmente, ¿no? Está claro que en la parte de grado son universidades, comunidades autónomas, fundamentalmente quienes, el Ministerio de Ciencia, la Secretaría General de Universidades también, quienes más actúan. Ahí es verdad que el papel del Ministerio de Sanidad básicamente tiene que ver más con la planificación de necesidades y, por lo tanto, más con lo cuantitativo del número de plazas que se precisarían para poder atender a las necesidades de médicos especialistas a futuro, que esa es la otra dificultad también de la planificación con la duración de la formación. Aunque yo creo que sí que, y además intentamos, ¿no?, estar más cercanos también a las propias universidades y a los decanatos para poder trabajar en alguna de las cosas que se han comentado de contenidos y en conversaciones también con el Ministerio de Universidades en el sentido que ahora se apuntaba de que quizás merece la pena revisar el plan formativo y quizás las metodologías de formación, ¿no? Bueno, supongo que eso siempre hay que hacerlo, pero quizás estamos en un momento en el que cabe planteárselo. Yo veo difícil tenemos la EBAU, el buscar otro sistema, ¿no? Pero que quizás explorarlo, porque es un lugar común siempre que debatimos de esto, ¿no? La presión que tienen también los buenos estudiantes de hacer medicina y que a veces les lleva a hacer algo que no querían hacer, ¿no? Y es una pena porque es un esfuerzo enorme que después no tiene, ¿no?, ese resultado y ni siquiera de satisfacción personal. Con el tema del listado de acceso único, a mí me parece que es básico. Cada año se pierden más de 200 plazas de las que se ofertan por las múltiples rotaciones de llamadas y de cambios de facultades de los solicitantes.
Y eso es una cosa que no es razonable. No es razonable que estemos intentando que se incrementen las plazas en las facultades y apostemos además con dinero del presupuesto de los presupuestos generales del Estado y que a la vez se queden sin cubrir, ¿no? Y es verdad que yo creo que ahí hay que trabajar. Esto del Estado compuesto tiene muchas dificultades, pero habrá que seguir hablando con las comunidades autónomas y ir a que eso pueda ser realidad, porque yo creo que facilitaría mucho a todos, ¿no? Incluso en la propia gestión. Y es verdad que tenemos el mayor número de facultades por habitante, pero no es así en plazas. O sea, es un poco absurdo lo que estamos haciendo, cuando sería probablemente más sensato, alguna comunidad autónoma lo hace, incrementar las plazas en las facultades que tienes en lugar de crear otras nuevas. Pero es verdad que esto es polémico, porque parece que poner una facultad en una provincia va a solucionar los problemas de falta de médicos para toda la vida. Lo digo, yo soy de León y ahora es una de las que están encima de la mesa a futuro. Es más, como soy del Bierzo, hay quien ha dicho que tiene que ir a Ponferrada, la Facultad de Medicina. Y dices tú, bueno, ¿y con eso se va a solucionar el problema de atraer médicos a la comarca? No, no es ahí, es después, ¿no? MIR. Hombre, yo también creo que el MIR tiene que ajustarse a los contenidos del grado y eso hay que trabajarlo, ¿no? Porque seguramente, pues año a año las cosas a veces van en otra dirección, porque lo que se trata es de evaluar esas capacidades adquiridas durante el grado y otra cosa no tiene lógica, ¿no? Y eso pues debemos trabajarlo y probablemente pues podría haber otro tipo de pruebas, pero bueno, esta al fin y al cabo, como bien hemos dicho, sirve para ordenar y después elegir, ¿no? Y con el tema de los abandonos, es verdad, a mí me produce un dolor tremendo, no solamente las vacantes, sino luego los abandonos, y a eso le sumo el mayor dolor que me produce que se contraten a profesionales sin la especialidad cuando se quedan plazas vacantes de esas mismas especialidades. O sea, hay cosas que tenemos que darle una vuelta y revisarlas, ¿no? Pero bueno, dando respuesta a la pregunta, efectivamente debe de haber una relación, ¿no? Y esas se dan esos saltos que tenemos primero para entrar en el grado, después y ya si hablamos del siguiente salto y de la incorporación a la vida profesional, el Sistema Nacional de Salud, también quizás deberíamos de dedicarle algún tiempo o alguna reflexión, ¿no? En el continuum. Muy bien. Esto, no sé si algún compañero quiere sí. Cortitos, ¿eh? Juan primero. Telegráfico. A Celia un ruego. El listado único, por favor, trabajarlo. Nosotros, sí. No, sé que no depende de vosotros, pero seguir insistiendo, por favor. Y a Francés, no, dos cositas. Sí, selección en primero y segundo. ¿Qué volvemos? ¿A admitir 1.200 en primero y segundo como aquellos, como en nuestros años, que éramos supervivientes cuando acabábamos primero, segundo, tercero, allí estábamos? En las facultades no tenemos esa capacidad, es absolutamente imposible. Ya nos han incrementado un 15% más este año, seguimos haciendo el esfuerzo, pero es absolutamente imposible. Y es que además esto no evitaría la ansiedad y el estrés del estudiante, lo haría muchísimo más potente, porque le admites, no ha tenido el estrés previo, pero durante el primer y segundo sabe que se la está jugando absolutamente a muerte. No, yo creo que no puede ser. Y has dicho veterinarios, ojalá en anatomía tuviéramos veterinarios que algo saben de los cuerpos. Te digo rápido y acabo, ya te he dicho, en 20 segundos. Tenemos biólogos bastantes, tenemos farmacéuticos bastantes, tenemos bioquímicos moleculares, tenemos físicos y tenemos ópticos optometristas, explicando anatomía humana para médicos. Gracias. Felipe. Bueno, a mí la verdad es que me daría para matizar muchísimas cosas. Estoy muy de acuerdo con la propuesta que ha hecho Chus, pero la tengo aquí además, esa propuesta, y creo que se puede hacer, pero bueno, no es el momento de hacerlo. Pero yo no sé por qué no contesté lo de la última pregunta. Y entonces sí que quería decir una cosa. Vamos a ver, hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que coordinar, de acuerdo, pero continúa hay. Nosotros aquí todos somos profesores y luego recibimos a los especialistas. Y además, sexto es todo clínico. Bueno, hombre,
hay bastante continuidad, hay bastante continuum. Lo que pasa es que no solamente ese, sino la entrada en la facultad, el paso de cursos preclínicos a los clínicos, la entrada en la formación sanitaria especializada, pero de R1 a R4, pero cuando eres ya autónomo desde un punto de vista, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay momentos de conflicto y momentos de estrés y momentos más duros que hay que abordar. Pero, hombre, continuum hay. Y la prueba evidente de que hay continuum, insisto, es que aquí, en esta misma mesa, hay profesores de grado, tutores, especialistas que reciben a nuevos residentes, etcétera. En fin, yo creo que, y luego, bueno, tampoco ha ido tan mal en estos 40 años. O sea, yo creo que la cosa ha funcionado razonablemente bien, lo cual no quiere decir que no haya que mejorarla, pero razonablemente bien ha ido. ¿Algún comentario más? Sí, yo estoy de acuerdo en que continúe, pero que también hay el discontinuum que provoca, a mi entender, el examen MIR entre la trascendencia que significa la práctica, que los alumnos pasan de ir a los rotatorios porque tienen que estar en la academia preparando el MIR, cuando debería ser algo motivador, porque al final la evaluación condiciona el aprendizaje. Si tú evalúas conocimientos, vas a dejar las prácticas y vas a dejar los rotatorios para irte a las academias. Tendríamos que aumentar el peso de la puntuación, digamos, que se recibe del grado, sobre todo por la parte práctica, para compensar ese examen MIR tan monográfico que es academia, academia, academia. Sí, yo un apunte, perdón, un apunte muy rápido. Habéis dicho que los chicos se estresan. Hombre, a ver, en nuestra profesión no hacemos zapatos, con todos mis respetos. Yo soy cirujano, tengo estrés en quirófano, pero por eso la sociedad me ha elegido, o yo mismo me he postulado para que he sabido dominar ese estrés. Yo creo que es obvio que una persona que opta a ser médico tiene que saber controlar el estrés. Y si no sirves para controlar el estrés, mejor que lo dejes en segundo de medicina que en cuarto de residencia. O sea, para mí es muy doloroso suspender a un residente de un cuarto de cirugía. Muy doloroso. ¿No es más factible suspenderlo en segundo? Mi pregunta. Y en cuanto toda la retaila de profesiones, con todos mis respetos, yo creo, es mi opinión personal, puedes estar en desacuerdo y también gente de la sala. Yo no lo veo normal que la anatomía humana no sea dada por gente no médica. Yo no lo veo normal. No sé qué piensa la sala, pero no lo veo normal. Y eso que mi hija es veterinaria, tengo un gran cariño a los veterinarios, pero no lo veo normal. No sé si es normal en la sociedad actual, parece ser que sí, pero que un optometrista de anatomía humana, no sé dónde está la normalidad. No. Muy bien. ¿Quieres decir algo? Era un pequeño comentario. Totalmente de acuerdo. Dos pequeños comentarios. Uno con el peso mayor del currículum educativo. Ese es un debate que ya ha habido más veces y ahí chocamos, que pasa también con la EBAU, con que hay también mucha variabilidad en las calificaciones entre las universidades y sobre todo entre las públicas y las privadas. Yo tampoco digo que no sean así, luego los resultados MIR son distintos al peso del currículum, entonces, claro, es complicado. Bueno, habrá que seguir trabajándolo, ¿no? Pero no generar situaciones que no sean justas luego a la hora de elegir, porque ahí juegan elegir lo que quieren, ¿no? Y con el tema del profesorado, ahí ya hace 2 años estuvimos hablando y se hizo una revisión por parte de ANECA para darle para la acreditación del profesorado que tuviera mayor peso el trabajo asistencial, ¿no? La experiencia profesional. Y algo se modificó, por lo que veo tampoco lo suficiente como para poder tener más profesores vinculados, que yo creo que es lo que habría que buscar, ¿no? Porque es una figura que yo creo que da mucho juego y le da mucho juego también a las propias facultades, ¿no? Y solventaría, ¿no?, el problema de que no hubiera cada vez menos médicos dando clases de facultad en medicina, que parece un despropósito, ¿no? Muy bien, gracias.
Antes de pasar a la última reflexión, a la tercera reflexión, dejarme decir las palabras que me han parecido que me han llamado la atención. Hemos oído que había desigualdades en el acceso al grado. Hemos oído varias veces el acceso único. Hemos oído la palabra academias, la dejo ahí. Hemos oído que algunos criterios de acceso están equivocados y alguien ha solicitado que estuvieran muy presentes la atención primaria, ¿no? La atención primaria en el acceso. Hemos oído la palabra abandonos. Hemos oído que hay un abismo entre los dos primeros segmentos. Y hemos oído una cosa que me parece bien interesante, a mí, que ha sido lo de la selectividad en tercero o en segundo. Yo hice una selectividad, ¿no? en primero. Juan se ha quejado de que aquella selectividad no era buena. Bueno, a lo mejor se puede mejorar, pero el que hubiera un filtro en algún sitio, a lo mejor sería un punto, ¿no? a discutir. Celia, no podía ser de otra manera, ha dicho que las responsabilidades están definidas formalmente. Pero a lo mejor se podría poner un poquito más de aceite, ¿no? Se podría engrasar, ponerle un poco más de cariño, ¿no? Porque la planificación del Ministerio yo creo que lo hace y lo hace bien, pero la coordinación entre algunas etapas igual... Muy mejorable, bueno, seguro. y nada, vamos a pasar a otra pregunta. De todas maneras, estoy muy contento porque yo he dicho que era un gran panel y de todos los que he oído hay más aplausos aquí que en los demás, ¿eh? O sea que esto va bien. Venga, vamos por la última pregunta, si nos la pasáis. ¿Pasas la diapositiva? No, es que no estaba... Ay. Esta, tercera reflexión. ¿Quién tiene la responsabilidad de definir y velar por las competencias que han de tener los especialistas para mantener adecuada su actividad profesional? ¿Puede haber un continuum entre la formación especializada y la formación continuada sin una coordinación efectiva entre ambos periodos? Como veis, las preguntas son muy parecidas, pero ahora estamos hablando de la última etapa. Juan. Aquí voy a ser tremendamente breve porque creo que lo tengo bastante claro. Que esto es malo, que lo tenga tan claro, ¿eh? Me viene a la cabeza VPC, validación periódica de la colegiación. Me viene a la cabeza, y lo hemos oído, Celia lo ha nombrado, recertificación. Bien, fenomenal, estoy absolutamente de acuerdo, pero recertificación, ¿y si no qué? Y ese si no qué me parece que nos lo echaría abajo un juez en el minuto cero. En el minuto cero. O sea, yo soy hasta un momento determinado médico especialista en lo que sea, y si no me recertifico dejo de serlo, que puede ser, que puede ser, que todo se puede legislar, pero en esta profesión sí y en todas las demás profesiones de este Estado de España no, pues no lo sé muy bien, ¿eh? Sí que nos pides de alguna forma la responsabilidad, ¿no? Hombre, yo creo que ahí nuestro Consejo General, nuestros colegios de médicos, nosotros, creo que tenemos un papel importante. O deberíamos de tenerlo. Creo que las sociedades científicas, por supuestísimo, que también, y en total consonancia. Creo que lo ideal sería buscar itinerarios, pero bueno, habría que llegar a consensos y a consensos importantes, porque no miréis para otro lado, porque ya sabemos que hay otros que cuando empezaron a oír esto de la validación periódica, de la recertificación, ya empezaron a repartirse el pastel. Entonces, bueno, pues realmente creo que si este camino se continúa, y ojalá sí, si este camino se continúa, tiene que ser con la bandera que la lleve esta organización. Y te contesto a la segunda parte de la pregunta. Pues prácticamente te la he contestado antes. Hombre, acabas de ser especialista y en algunas especialidades hay una continuación, en otras menos. En otras hay una movilidad y en muchas, y lo sabemos los colegios de médicos, tenemos vocalía de precarios, hay mucha precariedad. Entonces, el precario que tiene que estar preocupado prácticamente, en muchos casos, cada semana, cada 10 días, cada 15 de su contrato y de su ubicación. Y que además está en una época de la vida en la que sabemos que es. Y que además se tienen que preocupar de que tienen que empezar a preparar la OPE, que quizás sí, quizá le valga puntos y le valga estudiar la formación continuada, pero igual tiene que hacer una preparación más específica para pasar la OPE, pues bueno, pues lo veo difícil, lo veo muy difícil. Gracias.
Felipe. Sí. Bueno, es evidente que la educación inicial, dure lo que dure, no garantiza pues, un ejercicio profesional idóneo a lo largo de la vida. O sea, eso está claro. Pero yo aquí sí que querría proponer algunas cosas en este sentido. Seguro que Jordi Pallés lo conoce mejor que yo, pero hace ya más de 40 años en la Universidad del Estado de Michigan hicieron un proyecto del Medical Inquiry Project, ¿no? Entonces sacaron varias conclusiones, pero una de ellas era que la capacidad para resolver un caso era un muy mal predictor de la capacidad para resolver otros casos. Y la conclusión que se sacaba de esto es que hay que establecer límites a la acreditación profesional. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que habría que definir las competencias profesionales, pero en las distintas etapas de la evolución profesional. Quiero decir que, como decía antes Francesc, ya se tiene el título y todos los títulos son iguales. Pues yo creo que esto no debería ser así. O sea, a lo mejor después de una serie de años, a lo mejor estoy diciendo una abogada y que me disculpen si hay algún otorrino en la sala, pero el otorrino pues a lo mejor puede estar capacitado después de 4 o 5 años para hacer septoplastias, para hacer timpanoplastias, para hacer polipectomías o para hacer... Pero no, a lo mejor se requiere otro tipo de entrenamiento y más tiempo y a lo mejor en otros centros distintos para hacer una laringectomía completa. Pongo por caso. O sea que las capacitaciones a lo mejor son distintas y aquí no es el blanco o el negro. Tengo el título y por tanto ya estoy capacitado para tal. Bueno, igual no. Igual hay que hacer una mayor graduación en este sentido. La recertificación. Bueno, la recertificación... desde luego, todo el desarrollo profesional continuo, la validación periódica de la colegiación, todos los sistemas de acreditación, todos conducen a esta sensación de la recertificación. Parece una cosa como muy lógica y además nos obliga la ley, nos obliga la Directiva Europea 55 de 2013. O sea que esto es así, hay que desarrollarla. Lo que pasa es que yo hace poco leía en un JAMA, hace 2 o 3 semanas, o no, hace un mes quizá, no lo sé, decían... Oye, vamos a ver, esto de recertificarse está muy bien, pero esto me supone un estrés tremendo, hay que estudiar un montón y esto además me cuesta dinero. Bueno, puede haber diferencias en nuestro país con respecto a esto, pero básicamente la cosa es así. Y la patrocinadora, o sea, la BIM, el American Board of Internal Medicine, decía, hombre, vamos a ver, alguien que está ejerciendo la medicina, esto no tiene que estudiar, tiene que aprobar y ya está. Pero esto es desconocer también la realidad. En la medicina cada vez nos dedicamos cada vez más a una cosa específica y durante más especializados en esto. Con lo cual, efectivamente, esto de la recertificación quizá haya que darle alguna vuelta más. Y además, como tú decías, y si no, ¿qué? A mí esto me parece un tema delicado. Desde luego, me parece lógico y me parece, bueno, que obliga a la ley, insisto. Pero hay que darle una vuelta, ¿eh? Gracias, Felipe. Vale. Isabel. Yo también iba a empezar parecido, pero me he acordado de una cosa que antes se me ha quedado en el tintero y voy un poco más atrás sobre la formación sanitaria especializada y es la situación que tenemos actualmente de los programas formativos, que resulta que tenemos formando especialistas con programas formativos de 1995 y 97. No tiene ningún sentido. O sea, ha cambiado muchísimo la medicina y los programas tienen que estar actualizados. Las comisiones se han puesto a la tarea y están actualizados los programas y deberían estar ya aprobados y publicados en los BOEs, digo, por arrancar esta recertificación desde el origen, que es un buen programa formativo. Es verdad que ya en los hospitales, pues al final hemos adaptado los itinerarios formativos a la realidad de la medicina, afortunadamente, y de cada una de las especialidades, pero tiene que estar común para todos ese programa formativo para que todos lo hagamos igual. Y alrededor de la recertificación y recolegiación, yo creo que efectivamente es un reto porque y si no, nada, no debe ser la solución. El problema es que tiene que ser algo factible y que tampoco sea tan costoso para el profesional, es simplemente demostrar la competencia. Y como demostramos la competencia es actuando. Y entonces, pues algunos de los, efectivamente, de los certificadores fuera de nuestro país lo que hacen es a través de las tareas confiables y de la validación de la recertificación a través de portafolios que conlleven fundamentalmente eventos prácticos de tu vida diaria. Es difícil porque eso significa una evaluación y feedback continuado que pues no tenemos esa costumbre y estaría bien.
quizá ligarlo a la carrera profesional de alguna forma, que también tengas ese estímulo económico de después. Algo, evidentemente, tendremos que hacer porque la recertificación todos pensamos que es una necesidad, efectivamente, sobre todo de cara a los pacientes y a la sociedad. Sí, yo en referente a lo que me han dicho los compañeros, que has dicho que si no hay recertificación, ¿sino qué? Yo creo que hay que haber una recertificación, o como lo quieras llamar, sí o sí. Sí o sí. Yo me remito a la primera frase que he dicho. Para mí, el estar permanentemente formado y actualizado es una garantía de calidad y, por tanto, es la obligación inherente al médico. Es inherente. Entonces, de una manera u otra, tienes que estar al día y alguien tiene que ponerte un sello que estás actualizado. Eso pasa en nuestros países de nuestro entorno, que a veces miramos siempre a nuestro entorno, pero hay que mirarlo para lo bueno, también para lo malo. En el Reino Unido se califican cada 2 años. Es el homólogo a la OMC en el Reino Unido. Vosotros lo sabéis seguramente más que yo, que habéis mucha gente aquí en la sala también lo debe saber, que seguro que hay alguien que ha estado en estancias en el extranjero. ¿Y por qué no se puede hacer aquí en nuestro país? Yo voy a poner un ejemplo. Todos los que estamos aquí en esta sala cogemos aviones, todos. ¿A alguien le pasa por la cabeza que un piloto no se recertifique cada cierto tiempo? O sea, los pilotos en este país, en España, cada 6 meses tienen que acreditar que están bien de salud, un examen médico y físico y psicológico, y tienen que pasar un examen de un simulador. Porque claro, no pueden hacer estallar un motor en pleno vuelo. Lo hacen estallar en el simulador. Y se cargan comandantes, ¿eh? Y ese comandante que, bueno, no ha estado al día, tiene que estudiar. A nadie le vuela la cabeza pensando que esto se hace en los pilotos. Bueno, nosotros somos médicos, atendemos a personas y tomamos decisiones cada día que van a depender de la vida de esas personas, o bueno, no me pongo tan dramático, pero que a lo mejor no les llamamos la vida, pero sí que nuestras decisiones pueden repercutir muy mucho en la morbilidad de esas personas a lo largo de su vida. Por lo tanto, es evidente que ese ciudadano tiene que tener las máximas garantías que nosotros estamos actualizados. Por lo tanto, para mí, cualquier tipo, aquí sí que podemos discutir las formas, ¿no? O los tiempos, pero tiene que haber un certificado. Y aquí están los colegios de médicos o las sociedades científicas, porque si no lo van a hacer los políticos. Yo llevo muy poco en la OMC, llevo 8 años, pero me he empapado de la avaliación periódica de la colegiación, que es muy sencilla, creo que la conocemos todos. Llamar a los colegios de médicos como los garantes de la colegiación, que emitan un certificado de buena praxis, o sea, todo aquel que no tenga un expediente disciplinario, un examen, un análisis médico y psíquico, que eso se puede pedir a salud laboral del centro donde trabajas, y una vida laboral, o sea, que estés activo. Y eso además se puede añadir a la sociedad científica para la cual perteneces como especialista. ¿Qué has hecho estos últimos 5, 6, 7 años del periodo que se dirima? ¿Qué has hecho? ¿Qué has estudiado? ¿Qué cursos has hecho? ¿Has publicado algo? Porque publicar cuesta. Para publicar hay que estudiar. Simplemente una publicación cada 5 años no se puede exigir a un profesional que sus decisiones puede poner en riesgo la morbilidad y la vida de un paciente. Yo creo que sí. ¿Que eso genera estrés? Bueno, es que estamos dirimiendo, yo creo que es como los domadores de leones, ¿no? Estamos domando el estrés cada día. Y si no somos capaces, lo digo en total humildad, si no somos capaces de dominar el estrés, dediquémonos a otra cosa. Por tanto, mi frase es que no existe un sino que, hay sí o sí, rectificación sí o sí. Gracias, Francesc. Celia. Bueno, yo creo que ya se ha dicho mucho, ¿no? Hombre, pero entrando en alguna de las preguntas que nos hemos hecho en la mesa, con las consecuencias de la recertificación, por ejemplo, yo creo que la recertificación tiene que plantearse en términos de que el resultado puede ser que tengas que hacer planes de mejora, áreas de mejora. Igual lo veo con la formación continuada. ¿Cómo veo el proceso que se debería de hacer? Y en algunos sitios se hace así. Yo me autoevalúo o me hago como un chequeo de cuáles son, creo yo, que son mis déficits y cuáles son mis fortalezas, pero mi jefe de servicio, mi superior, me comprueba y corrige sí o no. De ahí surgirían
los planes de formación o la formación, el itinerario que yo tenga que hacer, y esto se puede hacer de forma permanente, con eso se construyen además los planes de formación de los centros, y esa al final serían evidencias, eso más la actividad profesional, serían las evidencias que completarían la recertificación. La recertificación no puede ser otro examen, ¿no? Ni otro estrés. Y tenemos herramientas digitales ahora que nos permiten, y si no, pues habrá que avanzar en ellas, que nos permiten poder tener ese historial, ¿no? Con el cual se pueda comprobar. Se puede ahí incluir, yo qué sé, pues en el caso de los cirujanos, las intervenciones que se han hecho, cuáles sí, cuáles no. En fin, que yo creo que hay herramientas tenemos para poder hacerlo y plantearlo en términos positivos, de apoyo, de ayuda, de dónde necesitarías mejorar. Pero yo también, como bien se dice, aparte de que la ley obliga, creo que es bueno también hacerlo. Y con el tema de los programas formativos, ¿no? Porque esa es una parte importante. O sea, el programa formativo es el que conforma la formación sanitaria especializada, que es verdad que los hay, que están todos, bueno, hay muchos que son muy viejos. Yo, voy a decir, en descargo mío acabo de llegar, no, pero ya están las comisiones con avanzado. El problema de las administraciones, y en este caso de los POEs, que es que tienen una tramitación bastante tediosa, porque han de verse por todas las comisiones nacionales de las distintas especialidades y además por las comunidades autónomas, sociedades científicas. Es decir, que al final es como si estuvieras tramitando un Real Decreto o una ley, vamos, se hace un poco complicado. Pero yo creo que ahora mismo se va a poder acelerar el proceso, porque la curva de aprendizaje también ayuda a aligerar, ¿no? Los procesos, y yo creo que es fundamental, y antes lo comentaba un poco, saber qué contenidos y qué competencias se tienen que desarrollar y tienen que estar incluidas en el POE, que tienen que ser las básicas, y cuáles tienen que estar en otro ámbito, que será el de la formación continuada, porque no se puede, o sea, todas las especialidades o casi todas tienen la intención o el interés de incrementar su tiempo de duración, y algunas incluso no 1 año sino 2. Eso es una cosa muy complicada. El sistema de golpe no puede asumir eso con todo, y que a lo mejor hace falta esa otra reflexión de qué tiene que estar, y es al final hablar del continuo, qué tengo, cuáles son los contenidos básicos que tengo que tener, y a veces en algunos pues se van a cosas muy especializadas y falta después las competencias básicas para desarrollar pues, en un comarcal. Quiere decir que no podemos poner el ojo siempre en el alto standing del profesional, porque ese se tendrá que adquirir probablemente después. O en una parte sí, pero no toda, ¿no? Gracias, Celia. De esta parte, de esta pregunta, de esta reflexión, yo sacaría una doble visión. Una cosa que es muy concreta y otra que está justo en el lado opuesto. Me parece que todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de la recertificación, y en cambio no todo el mundo ve claro cómo. El proceso de cómo seguramente hay que trabajarlo un poco más, ¿no? Yo creo, esto lo digo yo, no lo habéis dicho vosotros, yo creo que la recertificación es un win-win. Es un win-win porque es bueno para los pacientes, es bueno para los profesionales y es bueno para el sistema sanitario. Por lo tanto, si todo esto es bueno, habría que hacerlo. Y entonces me permito dirigirme a ti, Celia, diciendo: la Administración es responsable de que lo que hay que hacer se haga. Que lo haga quien sabe hacerlo. Y la Administración es responsable de vigilar que se haga bien. Pues venga, al toro. Nos queda 1 minuto. No sé si habrá algunas preguntas, 1 o 2 preguntas del público. Arcadi, un poquitín, si me permites un poquitín. Te permito. Quizá por aclarar. Primero, Isabel, no, y si no, nada, no ha sido esa ni mi pregunta ni mi afirmación, ¿eh? Y si me lo habéis entendido así, me he expresado mal, os pido perdón. Estoy a favor. Entonces, claro que estoy a favor. Pero yo, cuando salió la validación periódica de la colegiación, hace igual ya más de 10 años, hace más de 10 años, en mi colegio, y mis compañeros de junta que están por ahí lo pueden ratificar, dije: ¿y si no me valido, qué?
Y ahora a Celia, que quizá es a quien está cayendo ahora un poquitín la responsabilidad de liderar esto, encabezar esto, le vuelvo a decir esto. Y a quien no se recertifique, ¿qué? Porque sabemos que si vamos a 180 por autopista y nos coge un radar, sabemos lo que nos cae, ¿no? Y si no me recertifico, ¿qué? Esa es mi pregunta. Yo creo que le había respondido, que mi opinión, pero que esto es una cosa que hay que debatir, tiene que dar lugar a un planteamiento de objetivos de mejora, ¿no? De áreas de mejora al profesional. Hombre, depende, claro, no sé. Claro, me pones en un brete si hay alguien que es un desastre, pero eso tenemos ya vías ahora, que son algunas de ellas las disciplinarias para poder actuar y las deontológicas de los colegios, ¿no? Aquí se trata de ayudar y buscar, ¿no? Bueno, esa mejora. es un apunte. Hay una recertificación encubierta, por ejemplo, cuando accedemos a los procesos de carrera profesional, Sí. traslados. Totalmente de Quieras que acuerdo. no, tienes que hacer un resumen de tu currículum, hay un comité evaluador. Bueno, es una buena opción para evaluarte y realmente si sirves para que te den el segundo grado de la carrera, tercer grado, o si sirves para ir a otro sitio, etcétera, etcétera. Aquí simplemente pues añadir un certificado laboral, un certificado de salud. No creo que sea tan difícil, No. Sinceramente. No, ya hacemos, creo que sea yo tan también difícil. creo que serían los procesos que tenemos, hay que ligarlos, no tiene sentido repetirlo, porque además los méritos son los mismos para todos los procesos. Estamos fuera de tiempo, pero hay una pregunta del público, pues vamos a hacerla. Dice un compañero, si es difícil que un médico hospitalario entre dentro de las facultades como profesor, con los requisitos actuales de ANECA, más difícil lo tiene un médico de familia, sobre todo rural. Pregunto, ¿cuántos profesores asociados de asistencia primaria conocen? Se pueden contar con los dedos de las manos. ¿Alguien quiere contestar? Sí, yo los puedo contar con los dedos, pero de las dos manos, en mi facultad. Eso es así. Sí, en la mía también, de hecho ya hay profesores titulares vinculados. que tienen, vamos, que son médicos de familia, y en la nuestra por lo menos sí que se ha establecido una asignatura como tal dentro de la carrera. Muy bien, no tengo más preguntas y tengo una petición a la audiencia. ¿Quieren aplaudir a este panel tan bueno?